El autismo, mitos y realidades en el contexto educativo. Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Raquel Sánchez Góngora, maestra de apoyo de la USAER 52 en el Jardín de Niños Melchor Ocampo, y yo te quiero dar la más cordial bienvenida a este podcast llamado Maestra Especial. En este día hablaremos de un tema que nos interesa, pero a la vez nos causa miedo, el autismo. Pues considero que muchas veces como docente nos da miedo tener un alumno autista en nuestra aula, por considerar que estas personas con esta condición tienen muchas dificultades para ser incluidas en una escuela o rutina escolar. Mito, ¿verdad? Pues con ciertas adecuaciones, rutinas, agendas, pictogramas y otras estrategias podemos lograr esta inclusión. Para ello, les voy a contar la historia de un alumno que llegó a nuestro jardín hace 2 años. Él llegó para cursar con nosotros el segundo de preescolar, pero se integra hasta el mes de noviembre porque en el jardín que estaba lo catalogaron con un niño con problemas severos de conducta, ya que no prestaba atención, constantemente se salía del aula, no acataba órdenes y tomaba el material y lo aventaba, empujaba a sus compañeros y compañeras, hablaba solo, pero solo decía palabras que en su momento para las docentes de su anterior escuela no tenían sentido y solo se estaba quieto si le daban un material en el que podía formar ciertas piezas. Finalmente, la madre, cansada de que todos los días las maestras se quejaran de alguna situación, decidió cambiarlo de escuela, teniendo ya una idea vaga de que su hijo posiblemente requeriría de mayor apoyo en la escuela, por lo que se dio a la tarea de buscar un jardín de niños con apoyo de USAER. Y pues así llegó a nuestra escuela. Bien recuerdo que un viernes antes de conocerlo, la directora del jardín me dijo: «Maestra, llega a nuestro jardín un gran reto. Es un alumno que ya fue etiquetado en su escuela anterior por su mala conducta. Por lo tanto, la mamá está buscando ayuda desesperadamente. Considero que con usted y con todas las docentes, el equipo, podemos apoyarlo, pero sobre todo, no nos podemos negar a darle la inscripción, ya que es un derecho que tiene el pequeño. Realidad, ya que por el artículo 3 y los derechos humanos no se le niega a los niños el derecho a la educación». Y claro, como toda docente de educación especial, dije: «Sí, maestra, el lunes que se integre y lo vamos observando haciendo ajustes y modificaciones necesarias para que el niño se sienta seguro, tranquilo y en un ambiente de confianza». Mito, pensar que siendo maestra de educación especial no requeriría más apoyo para controlar este alumno. Pues llegó el día lunes, casi siempre trato de llegar 30 minutos antes de mi entrada. Y vi en la puerta de la escuela a un niño con una batita escolar azul que estaba ansioso por entrar a la escuela. Iba de un lado a otro, de un lado a otro. Y alcancé a escuchar que decía: «Escuela nueva, juegos». Y esta frase la repetía constantemente. Realidad, es una alteración frecuente en el lenguaje de trastorno de espectro autista, que es la ecolalia inmediata. Y llegó la hora de entrada. Él vio que todos los niños empezaron a entrar e inmediatamente hizo lo mismo, pero empujando a todo el que se le ponía en su camino. Solo a la entrada tiró a 3 niños, tiró su mochila en medio del patio y comenzó a correr de un lado a otro. Me imagino que en ese momento se acordó de los juegos que observó desde las rejillas de la escuela y empezó a gritar: «¡Juegos, juegos!» Y fue hacia ellos, no teniendo cuidado de nada ni midiendo peligros, y yo tratando de alcanzarlo para que me mirara a los ojos y pudiera decirle que en ese momento no podía estar en los juegos. Pero él salía disparado cada vez que veía que me acercaba. Su maestra de grupo trataba de hablarle para que entrara al salón y no logramos que entrara en él. Al contrario, entraba a todos los salones a tirar el material o a aventarlo, menos al suyo. Si se le llamaba la atención un material que estaba fuera de su alcance, él trataba de jalar una mesa y una silla para subirse y alcanzarlo y sobre todo tirarlo. Recuerdo bien que todas las docentes, directivo y personal de apoyo no pudimos con él. Cada vez que lo alcanzábamos y lo tomábamos de la mano o queríamos agarrarlo, él nos pateaba o se tiraba en el piso. No recuerdo bien cómo es que dijimos que tendríamos que salir al homenaje y cerrar con llave los salones para que no pudiera entrar en ellos y ya no aventar los materiales y no ocasionar un accidente con los demás niños. Esperamos que, si veía formado a sus compañeros, lograríamos que él también lo hiciera. Finalmente, estábamos en homenaje y poco a poco se fue acercando intentando abrir las puertas de los salones,
Al no lograrlo, fue hacia sus compañeros y estuvo un poco tranquilo y se formó. Pero en un descuido empujó a uno de sus compañeros con tal fuerza que como piecitas de dominó todos los niños formados en el homenaje fueron cayendo. Ahora al recordarlo me causa mucha risa, pero ese día yo ya estaba cansada, frustrada y desesperada. Ese día a engaños lo metí al aula de USAER, no sin antes recibir golpes, patadas y gritos. Se calmó y logré ver que en su interés en ese momento fueron unos rompecabezas, donde lo pude mantener un poco tranquilo y donde me percaté que al hablarle él nunca dirigió su mirada hacia mí cuando le hablaba y solo se la pasaba repitiendo constantemente: escuela nueva, escuela nueva. Para mi fortuna acabó la jornada escolar. Llegó su abuelita por él y le pregunté: ¿en casa así siempre se comporta? No, maestra, a su mamá y a mí sí nos obedece y no hace tanto tiradero. Al contrario, es muy ordenado y recoge sus juguetes en casa. La abuelita solamente vio mi salón que estaba todo tirado. En ese momento yo no le creía a la abuelita. Finalmente lo entregué y le dije que me diera el número de teléfono de su mami para indicarle algunas instrucciones para el otro día. En ese momento ni sabía qué instrucciones iba a dar. En mi desesperación y frustración hice una videollamada inmediata con el equipo de apoyo, contándole todo lo que me había pasado ese día y lo que había hecho el pequeño. Y como nadie pudimos controlarlo. De igual manera, haciéndoles ver que ese día ya teníamos otras mamás de diferentes grupos quejándose en la dirección del alumno, que había empujado o pegado a sus hijos. Al igual que al término de la jornada escolar, la maestra del grupo me dijo: no creo tenerlo en el aula, maestra. ¿Ya vio su conducta? ¿Por qué no lo canaliza mejor a un CAM? La psicóloga me hizo ciertas preguntas de algunas conductas específicas de las que había visto y observado en el pequeño ese día, y me dijo: sabes, tú puedes apoyarlo, pero creo que sin conocerlo es que lo que necesita el pequeño es tener desde la entrada una rutina específica, que deben repetir todos los días y enseñarle tú con fotos o imágenes qué debe de ser. Y para obtener mayor control, vamos a reducir su jornada escolar por 1 hora. Cuando él tenga estructurado este horario o rutina, vamos a ir aumentando poco a poco su tiempo en la escuela. En realidad, los niños con autismo requieren una rutina. Y así comenzamos este hermoso y arduo trabajo, hasta lograr que el alumno estuviera en toda la jornada laboral con una rutina bien especificada y anticipada. Todo esto por medio de imágenes y pictogramas. Con el apoyo del equipo se logró un diagnóstico de autismo con nivel de ayuda 1. Mito que con una varita mágica y de la noche a la mañana lograremos que el alumno con trastorno de espectro autista se incluya en todas las actividades y que el diagnóstico sea dado de un día para otro. Esto tiene un proceso. El diagnóstico dado por especialistas como neuropediatra y pediopsiquiatra del hospital infantil y con apoyo de los docentes y directivos de la escuela, se logró que toda la comunidad educativa aceptara e incluyera a nuestro alumno en todas las actividades. También logramos que la familia de él se sintiera acogida en la escuela. Actualmente, hoy, voy a decir su nombre, Jesús, y su familia tienen otro reto más importante: el cambio de nivel preescolar a la primaria. Pero por lo que nos han dicho y por todo lo que hicimos en el preescolar como comunidad, lo está logrando. No le está costando como la primera vez. Y ahora sí está en su escuela nueva. Entro a la primaria. Tengo ni colores, tengo ni mochila, tengo ni lonche, tengo la lapicera. De extraño, maestra, de extraño.